Hay una planta perenne comestible que parece un error del sistema. La plantas una vez y cosechas siempre. Esta planta es conocida como alcachofa de Jerusalén, y su historia mezcla soberanía alimentaria, agricultura regenerativa y un cultivo resistente al cambio climático que sobrevivió cuando otros fallaron. Pero lo más inquietante no está solo en el suelo. Su inulina prebiótico puede alimentar tu microbiota intestinal de una forma que pocos tubérculos logran. Entonces, si el Helianthus tuberosus es tan poderoso, ¿por qué casi nadie habla de él? ¿Y si la razón no fuera la planta, sino el control? Parte 1. El cultivo que el mercado odia. La tierra está fría. Metes los dedos y no encuentras una semilla. Encuentras otra cosa. Un nudo pálido, retorcido, como si la raíz hubiera aprendido a esconderse de la historia. Lo limpias con la manga, lo partes. Huele a huerto antiguo, a cocina de leña, a algo que no debería seguir aquí. Y sin embargo aquí está. Lo plantas una vez y vuelve. No por semanas, por años. Casi como si la tierra tuviera memoria. Hoy voy a enseñarte una planta que parece un error del sistema moderno. Y la pregunta no es si funciona. La pregunta es por qué casi nadie la conoce. Imagina esto como un expediente encontrado bajo el suelo. Un caso que huele a barro, a hambre antigua y a verdades incómodas. Porque hay cultivos que se siembran cada temporada y hay cultivos que se quedan. Hay cultivos que piden permiso, fertilizante, riego, químicos y luego te devuelven lo justo para sobrevivir. Y hay otros que, si los dejas, se apoderan del lugar como si hubieran estado esperando su turno desde hace siglos. El protagonista de este video no es bonito, no es perfecto, no es de supermercado. No viene con etiquetas pulcras ni promesas de marketing. Es irregular, caprichoso. A veces parece jengibre, a veces parece una patata deformada, a veces parece una piedra viva. Y aún así, en el momento correcto, puede convertirse en uno de los alimentos más generosos que puedes sacar de la tierra. Si alguna vez te ha preocupado depender demasiado del supermercado, dale like y suscríbete. Aquí recuperamos lo que te ocultaron para que nunca te falte lo esencial. Se llama topinambur, también lo llaman alcachofa de Jerusalén, aunque no es alcachofa y no tiene nada que ver con Jerusalén. Su nombre es un pequeño truco lingüístico, un desvío, una confusión histórica. Y esa confusión le viene perfecto, porque esta planta lleva mucho tiempo viviendo en los márgenes, escondida detrás de nombres equivocados, historias cortadas y reputaciones dañadas. Ahora, antes de que tu mente se vaya a la fantasía, pongamos una regla desde el principio. No vamos a vender magia, vamos a hablar de mecanismos, de biología, de hechos que puedes comprobar con tus manos. Porque el topinambur no es un milagro, es algo más inquietante. Es una especie de libertad vegetal. La promesa es simple y suena casi ofensiva para la agricultura moderna. Es perenne, se multiplica solo, resiste el frío y la sequía mejor de lo que esperarías, y te permite cosechar sin tener que comprar semillas cada año. Y eso, en un mundo que se mueve a base de dependencia, es una frase peligrosa. Para abrir este expediente, necesito que guardes 3 pruebas en tu cabeza. La primera prueba es la supervivencia. Hay plantas que se derrumban cuando llega la helada, cuando el verano se vuelve demasiado seco, cuando el suelo es pobre o cuando el clima se vuelve impredecible. El topinambur juega a otra cosa. Su truco está bajo tierra. Mientras arriba levanta tallos altos y flores amarillas que miran al sol, abajo construye una red de vida, tubérculos y raíces que almacenan energía como si fuera un banco secreto. Cuando llega el frío, no se rinde. Se esconde y espera. La nieve puede cubrirlo, el viento puede olvidarlo, pero la tierra lo protege como una caja fuerte. La segunda prueba es más íntima. No tiene que ver con el suelo, sino contigo, con la forma en la que tu cuerpo procesa la comida, con la energía que sube y baja, con ese cansancio que aparece después de un plato supuestamente normal. El topinambur guarda su energía de una forma distinta, no como el almidón típico de muchos tubérculos, sino con una fibra especial llamada inulina, que no se comporta como el azúcar común. Y esa diferencia, si la entiendes, cambia la manera de mirar lo que llamamos alimento. La tercera prueba es la más incómoda, porque no habla de la planta, habla de nosotros. Si esta raíz es tan resistente, tan productiva y tan fácil de mantener, ¿por qué no está en la base de nuestra alimentación? ¿Por qué no aparece en tu lista de compra? ¿Por qué no la ves apilada en cada mercado como la patata? Y aquí es donde el expediente deja de ser botánica y se vuelve historia, economía y control. Pero antes de llegar a esa parte oscura,
Hagamos el primer acto con honestidad. Mito contra realidad. Mito. Produce el doble de calorías que cualquier cosa. Realidad. No necesitas inflar los números para que sea impresionante. Su fuerza no es que sea una bomba calórica. Su fuerza es que en condiciones difíciles puede dar rendimientos muy buenos y constantes, y sobre todo lo hace con una terquedad que otros cultivos no tienen. La gente no sobrevivía gracias a ella porque fuera una golosina energética. Sobrevivía porque estaba ahí cuando lo demás fallaba. Mito. No requiere nada. Realidad requiere una cosa, y es importante. Requiere límites, porque lo que se multiplica solo también puede volverse invasivo si lo plantas como si fuera una patata más. Esta planta no entiende de bordes humanos. Si encuentra espacio y dejas tubérculos atrás, vuelve con ganas. Y ese detalle es una metáfora perfecta de lo que estamos contando hoy. Mito. Es un remedio que lo arregla todo. Realidad. Es un alimento con propiedades interesantes, especialmente por su fibra, pero no es una varita mágica. Lo valioso aquí no es prometer curas, sino recuperar una relación más inteligente con lo que comemos, con cómo lo preparamos, con cómo nos adaptamos. Lo que esta planta ofrece es una lección, y a veces la lección viene con un precio. Porque hay un secreto pequeño y cruel que acompaña al topinambur desde hace siglos. Un secreto que provoca risas, vergüenza y rechazo. Un secreto que para mucha gente decide si vuelve a comerlo o lo destierra para siempre. Vas a escuchar en cocinas, en huertos, en anécdotas de abuelos, y está relacionado con esa inulina que suena tan noble. Lo curioso es que la misma característica que puede alimentar a ciertas bacterias beneficiosas en el intestino es la que también puede producir una tormenta incómoda si no sabes cómo acercarte a ella. Y aquí empieza a ponerse interesante, porque esa incomodidad es la grieta por donde se coló el desprestigio, la burla, el abandono. La planta no fue derrotada por ser mala. Fue herida por ser demasiado diferente para el ritmo moderno, demasiado rústica para la apariencia, demasiado irregular para la máquina, demasiado libre para el mercado. Y sí, demasiado honesta para un intestino moderno que ha olvidado cómo se entrena. Ahora vuelve conmigo al huerto, porque quiero que la imagen se quede grabada. No estás viendo solo un tubérculo, estás viendo una estrategia, una especie de seguro ancestral, un alimento que no te pide contratos ni suscripciones, que no negocia, que no se arrodilla ante temporadas perfectas, que puede dormir bajo tus pies como un tesoro discreto. Pero cada tesoro tiene su maldición, y en este caso la maldición es doble. Una está en el jardín, cuando crece sin permiso. La otra está en el cuerpo, cuando fermenta donde no esperas. Y entre esas dos se esconde la respuesta a la pregunta que lo cambia todo. Si esta planta es tan capaz, ¿por qué fue empujada hacia la sombra? ¿Por qué durante generaciones la gente prefirió olvidarla? ¿Y por qué cuando el mundo se volvió oscuro de verdad, cuando el hambre apretó y los sistemas fallaron, este tubérculo reapareció como una llave bajo el barro? En la siguiente parte abrimos el expediente histórico. No con mitos modernos, sino con escenas reales. Un encuentro en las costas de Norteamérica, un nombre antiguo que significa raíz del sol. Una planta que viaja a Europa y se convierte primero en salvación, y después en vergüenza. Y ahí, entre guerras, hambre y memoria, entenderás por qué planta una vez, cosecha siempre, no es un truco de jardinería. Es una idea peligrosa. Parte 2. El expediente perdido, de sagrado indígena a comida de guerra. La historia del topinambur no empieza en un laboratorio ni en una granja industrial. Empieza en un lugar donde el hambre tenía otro significado. No era una cifra en un informe, era una estación, un invierno, una decisión. Y por eso, para entender esta planta, primero hay que entender a la gente que vivía con la tierra como aliada y como juez. Imagina la escena. Costa fría, niebla baja, madera crujiente. Un grupo de europeos desembarca con el cuerpo cansado y la mente llena de mapas incompletos. Creen que han llegado a un territorio vacío. Pero no está vacío. Hay ojos mirando desde los árboles, hay huellas, hay humo. Y hay una cultura que no necesita demostrar nada, porque ya sabe sobrevivir. En ese primer contacto, lo que más sorprende no es una batalla, es un banquete. Entre carne, maíz y caldos aparece una raíz nudosa, extraña, que no presume su valor con belleza. Su valor está en lo que promete cuando todo lo demás desaparece. Los pueblos que la ofrecen la conocen desde hace generaciones. No es un alimento de emergencia, es una base silenciosa, un seguro enterrado. La llaman de formas distintas según la lengua, pero el sentido se repite como un rezo. Raíz del sol. Una planta que guarda luz bajo tierra. Y aquí entra lo que los libros suelen cortar porque incomoda a la mente moderna. Para varias culturas indígenas, esta raíz no era solo comida.
Era parte de una historia sagrada. Hay relatos que la conectan con el origen del mundo, con el sacrificio, con la idea de que la tierra misma deja un regalo para que sus hijos no mueran de hambre. Cuando tú escuchas eso con orejas modernas, suena a mito, pero en realidad es un mapa de supervivencia. Es una manera de decirte que este alimento no se trata solo de llenar el estómago, se trata de asegurar el futuro, porque el topinambur tiene una cualidad que cambia el juego. Puedes dejarlo en el suelo, no tienes que arrancarlo todo, no tienes que almacenarlo en un granero perfecto. Se queda dormido donde nació, protegido por la tierra, y tú cosechas cuando lo necesitas, como si el huerto fuera una despensa secreta. En inviernos duros, esa diferencia no es un detalle, es la línea entre comer y no comer, y entonces sucede lo inevitable. Cuando algo funciona, viaja. La raíz cruza el océano. Llega a Europa en una época donde el suelo está cansado, donde las hambrunas son visitantes frecuentes, donde la gente busca desesperadamente una planta que no pida demasiado y devuelva mucho. Y el topinambur encaja como una pieza perdida. Al principio, su expansión parece una bendición. Crece rápido, se adapta, produce sin dramatismo. En algunos lugares lo alimentan a personas y a animales. En otros llega incluso a mesas elegantes, porque su sabor, cuando se prepara bien, tiene un punto dulce y un recuerdo a alcachofa, a tierra limpia. Es el tipo de sabor que no grita, pero deja huella. Pero la historia europea tiene un talento especial para convertir lo útil en problema. Porque Europa no solo necesitaba comer, Europa necesitaba ordenar, medir, cobrar, guardar, transportar, hacer que el alimento encajara en cajas, en impuestos, en mercados. Y aquí aparece el primer choque serio entre la planta y el sistema. El topinambur no es uniforme. Sus tubérculos son irregulares, como dedos torcidos. Su piel se seca rápido, no aguanta tanto tiempo fuera de la tierra sin perder calidad. No se deja lavar y mecanizar con la facilidad de una patata lisa. Y aunque eso suena superficial, es exactamente así como empieza una desaparición. No por falta de valor, sino por falta de compatibilidad con la máquina. Y mientras tanto, en el mismo escenario, otra planta sube como candidata perfecta. La patata, más regular, más predecible, más fácil de almacenar y distribuir. No gana por ser más mágica, gana por ser más obediente, más fácil de convertir en mercancía. El topinambur empieza a caer en una categoría que mata lentamente. Comida de pobres, comida de animales, comida de tiempos feos. Y esa etiqueta no describe al alimento, describe al miedo de quien la pronuncia. Porque nadie quiere ser asociado con la escasez. Luego llega el siglo XX y la historia se vuelve brutal. La guerra no solo mata con balas, mata con hambre. Y cuando las cadenas de suministro se rompen, cuando el campo se vacía, cuando los camiones no llegan, la cocina se convierte en trinchera. En la Primera Guerra Mundial, el frío y la escasez golpean a millones. Los cultivos habituales fallan, los alimentos se racionan. Las ciudades aprenden un tipo de silencio que solo existe cuando falta pan. Y en medio de ese paisaje, el topinambur reaparece como un viejo conocido de los que todavía saben mirar el borde del camino, el margen del campo, el rincón olvidado donde crece lo que nadie controla. La Segunda Guerra Mundial lo convierte en símbolo. En muchos lugares ocupados, los alimentos importantes son requisados, contabilizados, enviados. Lo que queda para la gente común son sobras, raíces despreciadas, tubérculos que el sistema considera menores. Y el topinambur está ahí, terco, creciendo donde puede, alimentando a familias enteras cuando ya no hay nada más. Pero aquí ocurre la tragedia psicológica. Un alimento puede salvarte y aún así romperte. Cuando comes lo mismo día tras día sin elección, cuando lo asocias al miedo, al sonido de botas, a la humillación, el sabor se convierte en un recuerdo que tu cuerpo rechaza. Después de la liberación, muchas personas no quisieron volver a verlo. No porque fuera malo, sino porque era un espejo de lo peor. Y así, la planta que sostuvo a millones pasó de salvación a vergüenza. Desapareció de mercados y cocinas. Fue expulsada de la memoria colectiva como se expulsa una pesadilla. Como si el olvido pudiera borrar el hambre vivido. Pero el suelo no olvida igual que nosotros. Bajo tierra, el topinambur siguió haciendo lo único que sabe hacer: esperar, multiplicarse, volver. Y aquí está el giro que abre la siguiente parte. Lo odiaron por el sufrimiento, sí. Lo apartaron por su irregularidad también. Pero su biología, su forma de alimentar, es exactamente la clase de ventaja que un cuerpo moderno, cansado y desajustado está empezando a necesitar otra vez. Y cuando entiendas qué hace dentro de ti, vas a ver que este expediente no era solo una historia. Era una advertencia. Y quizá una salida. Si esto te está removiendo por dentro, espera. Porque en la última parte te doy el manual práctico para que no cometas el error que arruina jardines y para que puedas comerlo sin sufrir los efectos que hicieron que mucha gente lo odiara. Ahí está el verdadero poder. Parte 3.
El hack biológico. El precio de comer real. Ahora el expediente deja de hablar del pasado y empieza a hablar de ti. Porque una planta puede ser histórica, puede ser resistente, puede ser útil en guerra y aún así no cambiar nada en tu vida. Hasta que entiendes lo que hace cuando la comes. Y aquí es donde el topinambur se vuelve incómodamente moderno. No por moda, sino por contraste. Porque te obliga a ver una verdad sencilla. No todos los carbohidratos cuentan la misma historia dentro de tu cuerpo. Piensa en la energía como si fuera fuego. Hay fuegos que arden lento y calientan la casa. Y hay fuegos que explotan, iluminan un segundo y luego te dejan humo y frío. Muchos alimentos básicos de hoy, especialmente los refinados, funcionan como ese fogonazo. Entran, se rompen rápido, se convierten en azúcar en sangre y tu cuerpo responde como si sonara una alarma. Sube la glucosa, sube la insulina, baja la energía. Aparece el hambre otra vez, aparece la niebla mental. Es un carrusel tan común que ya lo llamamos normal. El topinambur guarda su energía en otro formato. En vez de almacenar principalmente almidón, acumula mucha inulina. Y la inulina es un tipo de fibra que tu cuerpo no puede desarmar con facilidad en el intestino delgado. No es que sea inútil, es que su viaje es distinto. Pasa por tu sistema como un mensaje sellado, y no se abre hasta llegar al lugar donde viven los verdaderos protagonistas silenciosos de tu salud. Tu microbiota. Ese ecosistema enorme que no ves, pero que decide más cosas de las que admitimos. Porque no eres solo tú, eres tú y las bacterias que te habitan. Y ahí, en ese mundo oscuro y cálido, la inulina se convierte en comida para ciertas bacterias beneficiosas. Es un prebiótico, una especie de leña selectiva. Alimenta a unas y al alimentarlas cambia el equilibrio del bosque. Cuando esas bacterias fermentan la inulina, producen compuestos que hoy la ciencia mira con atención. No porque sean mágicos, sino porque son parte del mantenimiento natural del cuerpo. Ayudan a sostener el intestino, a modular inflamación, a influir en la forma en que el organismo maneja energía. Y de repente entiendes por qué una raíz humilde, sin marketing, podía ser considerada un alimento de fuerza. No era solo llenar el estómago, era influir en el terreno interno. Pero aquí viene la parte que casi nadie te cuenta con la honestidad que merece. El mismo proceso que alimenta a tus bacterias produce un subproducto inevitable, gas. Y no un gas discreto, sino el tipo de gas que puede convertir una tarde tranquila en un evento social peligroso. Ese es el precio de comer real, cuando tu cuerpo se ha acostumbrado a lo fácil. Durante décadas, muchos intestinos han vivido con poca fibra verdadera, con comida ultraprocesada, con antibióticos, con estrés, con horarios raros. Y en ese contexto, meter de golpe un alimento muy rico en inulina es como invitar a una multitud a una fiesta en una casa que llevaba años vacía. La música se oye en todas las paredes. La reacción típica es hinchazón, retortijones, una sensación de globo y sí, una flatulencia que puede asustarte. Y aquí es donde el topinambur se ganó su mala fama. No por ser malo, sino por ser exigente. Exige adaptación, exige respeto, exige que vuelvas a entrenar un sistema que se ha vuelto delicado. La buena noticia es que el cuerpo aprende. La microbiota se ajusta. Lo que hoy te incomoda, mañana puede ser normal si lo haces con inteligencia. La clave está en algo que nuestras abuelas sabían sin llamarlo ciencia: la dosis y el método. Empieza pequeño, una porción mínima, como si estuvieras presentando un invitado nuevo a tu casa. No lo conviertas en plato principal el primer día. Acompáñalo con comida simple. Mastica bien, observa, dale tiempo al cuerpo. Y poco a poco, si te sienta bien, subes. Esa escalera gradual no es un capricho. Es la diferencia entre enamorarte del topinambur o odiarlo para siempre. Y luego está la segunda llave, la que separa a los que lo disfrutan de los que lo maldicen. La preparación. Porque la inulina no se comporta igual si comes el tubérculo crudo que si lo cocinas largo o si lo fermentas. El calor prolongado y el ácido pueden romper parte de esas cadenas. La fermentación puede hacer un trabajo aún más elegante, porque deja que otras bacterias transformen la fibra antes de que tú la comas. Es como llegar a una fiesta después de que alguien ya haya organizado la música y bajado el volumen. Además, el topinambur trae algo que en el mundo moderno se ha vuelto oro invisible: minerales, potasio, magnesio, vitaminas del grupo B, pequeñas piezas que tu cuerpo usa para regular nervios, músculos, energía, descanso. No lo digo como promesa milagrosa, lo digo como recordatorio. Cuando el alimento es real, trae más que calorías, trae materiales de construcción. Y aquí aparece una idea que incomoda al mercado, pero calma al cuerpo. La incomodidad inicial no siempre es señal de que algo es malo. A veces es señal de que algo es distinto, que tu sistema está reaprendiendo.
que el bosque interno está cambiando de equilibrio. Pero no te confundas, este hack no es para todos en la misma medida. Hay personas con intestino sensible que necesitan ir aún más despacio. Hay cuerpos que reaccionan fuerte. Por eso esta historia no se cuenta como dogma, sino como herramienta. Y ahora, con esta pieza en su lugar, la pregunta se vuelve inevitable. Si ya sabemos por qué alimenta distinto y por qué tiene un precio, queda lo que realmente te interesa si amas la naturaleza y los remedios tradicionales. Cómo llevarlo a casa sin convertir tu jardín en una selva imparable, y cómo cocinarlo para que sea un aliado y no una bomba. Porque el topinambur no solo es comida, es una planta salvaje con voluntad propia. Y si vas a usar una herramienta así, necesitas un manual. En la siguiente parte te lo doy, paso a paso, como se lo darías a alguien a quien quieres proteger. Parte 4. Manual de resistencia. Cultívalo, contrólalo, cocínalo y guárdalo. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo esencial. El topinambur no es una planta bonita para decorar un huerto. Es una herramienta. Y como toda herramienta poderosa, si la usas sin método, puede volverse en tu contra. Así que esta última parte no es poesía, es supervivencia práctica. Es el manual para quedarte con lo mejor de la planta y evitar su lado salvaje. Primero, el cultivo. La regla número 1 es simple y mucha gente la aprende tarde. No lo plantes como si fuera una patata. Si entierras un tubérculo en tierra abierta, junto a tu huerto principal, estás firmando un contrato con una planta que no lee contratos. Porque el topinambur no se limita. Cualquier trocito de tubérculo que se quede bajo tierra puede volver a brotar. Y cuando brota, brota con la paciencia de quien sabe que el tiempo está de su lado. Por eso, piensa como un guardián. Dale un espacio de cuarentena. La opción más segura para empezar es una maceta grande, mínima de 20 litros, mejor aún si es más. También sirve una cama elevada, pero con fondo sólido. No basta con bordes bonitos. Necesitas una barrera real. Si lo plantas en suelo, entonces delimita con barreras enterradas profundas. La idea es que sus raíces no tengan una autopista hacia el resto del jardín. La siembra es casi ofensivamente fácil. Consigue tubérculos sanos. Entiérralos a unos 10 o 15 centímetros de profundidad cuando el suelo ya no esté duro como piedra. No necesitan cuidados obsesivos. Una vez establecidos, buscan agua por sí mismos. En suelo demasiado rico se vuelven presumidos por arriba, con mucho tallo y pocas reservas abajo. En suelo más humilde suelen concentrarse en lo que a ti te interesa, los tubérculos. Durante el verano verás crecer tallos altos y flores amarillas que recuerdan al girasol. Y aquí viene una decisión inteligente. Si tu objetivo es cosecha, no necesitas dejar que todo florezca como espectáculo. Pero no te obsesiones. El verdadero tesoro se fabrica bajo tierra sin pedirte permiso. La cosecha tiene su propio ritual. Espera la señal del frío. Cuando una helada fuerte mata la parte aérea, la planta entiende que el ciclo se cierra y concentra cambios en el tubérculo. Cosechar después de esa primera helada suele darte un sabor más amable, ligeramente más dulce. Y aquí está uno de los secretos antiguos. No coseches todo de golpe si no lo necesitas. Puedes dejar parte en tierra y cosechar poco a poco. Es el mejor almacenamiento natural para esta raíz. Ahora, la contención. Si un día decides retirarlo, asume esto con seriedad. Tendrás que ser minucioso. Cada tubérculo olvidado es una promesa. Por eso la contención es más importante que el entusiasmo. Empieza en pequeño. Aprende su comportamiento. Y solo cuando lo domines, amplías. Pasemos a lo que realmente convierte esto en un tesoro o en una decepción. La cocina. Aquí se decide si el topinambur será tu aliado o tu enemigo social. Primera técnica, la cocción larga con ácido. Lava bien los tubérculos. No hace falta pelarlos si están limpios, porque la piel también guarda nutrientes, pero si son muy nudosos puedes cepillarlos con paciencia. Ponlos a hervir y añade un ácido desde el inicio, jugo de limón generoso o un chorrito de vinagre. Ese detalle es más importante de lo que parece, porque ayuda a romper parte de esas cadenas que causan fermentación intensa. No los hiervas 15 minutos como si fueran patatas rápidas. Dales tiempo, 45 minutos o una hora a fuego medio, hasta que estén suaves de verdad. El resultado puede sorprender. Textura cremosa, sabor a nuez, un fondo que recuerda a alcachofa. Con eso puedes hacer puré, crema, incluso una base para sopas reconfortantes. Segunda técnica, la reina, la que parece un conjuro de cocina antigua. La fermentación. Aquí es donde el remedio tradicional se vuelve tecnología. Porque al fermentar, dejas que bacterias amigables empiecen el trabajo antes de que tu intestino lo haga. Lava los tubérculos, córtalos en rodajas finas. Prepara una salmuera con agua y sal sin yodo, suficiente para que quede salada como el mar pero bebible. Mete las rodajas en un frasco de vidrio. Añade si quieres ajo, eneldo, pimienta, lo que te hable a ti. Cubre con la salmuera y asegúrate de que todo quede sumergido. Nada flotando.
Déjalo en un lugar oscuro a temperatura ambiente. Con el paso de los días, el frasco cobra vida. Aparecen burbujas, aroma ácido, esa señal de que algo se está transformando. Después de una semana o dos, tendrás un encurtido crujiente, vivo, con un sabor que despierta la boca. Y lo más importante, para mucha gente el impacto de gases baja drásticamente, porque parte de la inulina ya fue trabajada. Ahora, el almacenamiento, el detalle que casi nadie cuenta y que marca la diferencia. El topinambur se deshidrata más fácil que la patata. Si lo dejas al aire demasiado tiempo, pierde textura. Por eso, lo ideal es conservarlo en frío y con humedad, o directamente en tierra y cosechar según necesidad. Si lo guardas en nevera, hazlo en una bolsa o recipiente que mantenga humedad, sin que se pudra. Piensa en él como un ser que aún quiere estar cerca del suelo. Y aquí viene el cierre del expediente, no con miedo, sino con sentido. Estamos entrando en un mundo más inestable, veranos más extremos, inviernos raros, cadenas de suministro que un día parecen sólidas y al siguiente se quiebran. En ese contexto, los cultivos frágiles se vuelven apuestas peligrosas, y los cultivos resistentes, perennes, discretos, se vuelven una forma de calma. El topinambur no te promete un paraíso, te ofrece una opción, una planta que no depende tanto de tu control, pero que exige que tú seas responsable. Si la tratas con respeto, te devuelve abundancia. Si la subestimas, te enseña humildad. Hay algo que no te he contado todavía. Y es quizá la pieza más inquietante del expediente. Mientras el topinambur desaparecía de los mercados y de la memoria popular, la ciencia no dejó de mirarlo. Solo que lo hizo en silencio, en laboratorios donde el público no entra, en papers que nadie lee fuera del círculo académico. Porque resulta que esa inulina que causa tanto drama en tu intestino está siendo estudiada como una herramienta para algo que hoy nos obsesiona: el control del azúcar en sangre. Investigaciones recientes muestran que el consumo regular y adaptado de inulina puede mejorar la sensibilidad a la insulina, ese mecanismo que decide si tu cuerpo maneja bien la energía o entra en caos metabólico. No es casualidad. Es biología antigua encontrándose con necesidades modernas, pero hay más. Estudios sobre microbioma intestinal están descubriendo que ciertas bacterias que prosperan con inulina producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato. Y el butirato no es un nombre bonito sin más. Es combustible para las células del colon, protector de la barrera intestinal, modulador de inflamación. En otras palabras, la raíz nudosa que muchos despreciaron está alimentando exactamente el tipo de bacterias que un cuerpo moderno, inflamado y desajustado, necesita recuperar. Y aquí está el giro silencioso. Mientras tú compras suplementos caros de prebióticos en cápsulas elegantes, con etiquetas que prometen salud intestinal, estás pagando por versiones industriales de lo que el topinambur te da gratis si lo cultivas. La inulina comercial que ves en productos de farmacia a menudo proviene de achicoria, otra planta relacionada. Pero el topinambur te ofrece el paquete completo. Fibra, minerales, alimento vivo, sin intermediarios. Ahora la pregunta que nadie hace en voz alta. Si esto es tan valioso, ¿por qué no está en los programas de seguridad alimentaria? ¿Por qué no hay campañas gubernamentales promoviendo su cultivo en huertos comunitarios, en escuelas, en márgenes urbanos? La respuesta es incómoda, pero previsible. Porque un cultivo perenne que se multiplica solo no genera dependencia. No necesitas comprar semillas certificadas cada año. No encaja en el modelo de agricultura industrial basada en patentes, en híbridos controlados, en ciclos de venta perpetua. El topinambur es un acto de desobediencia agrícola. Y por eso, aunque algunos agricultores regenerativos y permacultores lo están rescatando del olvido, sigue siendo un secreto marginal. Un susurro entre quienes buscan autonomía real. Pero el renacimiento ya comenzó. En varios países europeos, especialmente en Francia y Alemania, chefs de alta cocina están redescubriendo su potencial. No como comida de guerra, sino como ingrediente gourmet. Lo convierten en chips crujientes, en mousses sedosas, en encurtidos sofisticados. Le devuelven dignidad culinaria. Y al hacerlo cambian la narrativa. De comida de vergüenza a tesoro olvidado. Y no es solo gastronomía. Hay un movimiento creciente de personas que entienden que la verdadera resiliencia no está en el supermercado, sino en lo que crece a pesar del sistema. Huertos urbanos,
terrazas, balcones, márgenes de carreteras. El topinambur está volviendo a colonizar espacios, esta vez con la bendición de quienes entienden el valor de lo discreto. Así que el expediente cierra con una pregunta abierta. Y ahora esperar a que el sistema cambie, te abrió una puerta, plantar una semilla de autonomía bajo este conocimiento, dale me gusta, porque este tubérculo no es solo comida. Cuanto más olvidamos estas herramientas, es una declaración de sistemas que no siempre estarán ahí. Y en un mundo que se tambalea, las declaraciones silenciosas bajo tierra pueden ser las más poderosas.